Si te parece, Hugo, le vamos a poner como título Gradualismo recargado, porque esto es lo que parece ser la impronta de la política económica de aquí en más, en vísperas de un año 2018 donde se pronostica, hay consenso que va a haber crecimiento, pero no se sabe si va a ser la misma velocidad de 2017, que va a cerrar ahí pegando en el poste del 3% después de los datos que se dieron a conocer ayer. Y como corresponde a la pirámide invertida del periodismo, voy a empezar por el final. La primera pregunta que le hicieron a Marcos Peña, que fue un poco la batuta política de esta conferencia de prensa de parte del equipo económico del gobierno, fue si hacían alguna autocrítica. ¿Por qué cambian las metas, especialmente la de inflación, a partir de este momento? Y dijo, esto significa recalibrar sin alterar el rumbo, sino la velocidad. Dicho en otras palabras, el gobierno se dio cuenta que la meta del 12% para 2018 no la creían ni en el Banco Central, que sostener eso implicaba una tasa de interés muy alta, y bueno, ahora anuncia un esquema no de techo y piso para la inflación, sino un número mágico que es riesgoso, porque es un número clave que, ojo, no es el 12% del Banco Central para 2017, pero va a ser del 15%. Un número que está todavía por debajo de las expectativas de mercado. ¿Qué es lo que anunció y esto lo anuncia el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lo cual significa relajar un poco la política de tasas de interés para apuntalar un crecimiento que el gobierno quiere que se mantenga 3,5% años impares y también pares, recalcó el ministro de Hacienda, que trazó también un sendero del gasto consolidado. Esto significa el gasto de la nación y las provincias, que dijo que va a llegar al 40% del PBI este año, o sea, arranca de un 40% del PBI, es un par de 3-4 puntos más bajos de lo que dejó Cristina Kirchner, y va a llegar al 21-22% en 2023. Acá el gobierno está hablando de este periodo y uno que se supone que podrá cumplir si Macri o quien designe Macri obtenga la reelección. Pero la condición sine qua non es que la economía crezca 3,5%, que eso es lo que se busca apuntalar. Yo creo que hay un anuncio importante, pero que no es el fondo de la cuestión, que lo hizo el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Digo, que se había acordado con el Banco Central. ¿Te acordás que antes de la conferencia habíamos dicho, este año el Banco Central con maquinita financió 160.000 millones de pesos? El año que viene va a financiar 140.000. Esto equivale a 1,1% del PBI. Y el subsiguiente, o sea, en 2019, 70.000 millones, baja la mitad. Y después va a quedar, el financiamiento del Banco Central desaparece, o el financiamiento inflacionario del déficit desaparece, en teoría, si se cumplen estas metas, y se pasa a lo que ocurre en todos los países, lo que se llama señoriaje. El Banco Central emite para mantener abastecido de pesos la economía en función de lo que crece el Producto Bruto y lo ajusta por la base monetaria. Muy técnico, pero la verdad que todavía es un objetivo lejano de alcanzar. ¿Y con qué se va a financiar el gobierno, Hugo? Con deuda. La duda es si con deuda pública, en pesos o en dólares. Y da la impresión que va a tratar de reforzar en pesos. No hablo de las provincias, pero seguramente la estrategia del gobierno va a ser evitar que sigan entrando dólares para cumplir compromisos en pesos. ¿Qué anunció Caputo? Algo que ya estaba en los papeles del equipo económico, que es que la necesidad de financiamiento, o sea, la deuda para cubrir el déficit fiscal, va a ser de 30.100 millones de dólares el año que viene y va a bajar a 26.100 millones en 2019, dijo, porque varias provincias no van a renovar vencimientos en dólares que ya tomaron. Y dijo que el objetivo es reducir la dependencia del financiamiento externo colocando más deuda en moneda nacional. ¿Qué más dijo?
Bueno, ahí después Sturzenegger un par de matices. Cuando lo presentan a Sturzenegger, el presidente del Banco Central, dijo: muchas gracias por haber sido invitado a cruzarme a la Casa Rosada. Y también proyectó varios gráficos. El primero que proyectó es la inflación núcleo. ¿Por qué? Porque dijo que el Banco Central es la que mejor puede controlar. Esto significa que si hay aumentos de tarifas, de combustible, de precios regulados como prepaga, celular, está fuera del alcance del Banco Central, que a lo sumo tiene que adaptar la meta y subir las tasas de interés. No lo dijo, pero eso es lo que quiso decir. Y marcó algo que ya se conoce: la inflación núcleo, que el año pasado, o sea, sin precios regulados ni estacionales, que el año pasado era del 40%, se redujo a 21,2% en noviembre. Y no solo eso, proyectó los últimos 3 meses anualizados y le da 18,4%, como para decir, bueno, fue un fracaso la política de bajar la inflación con altas tasas de interés. Ahora, dijo que para recalibrar la meta monetaria inflacionaria, que es de 12,5%, se van a definir múltiples parámetros. Dejó un espacio porque no dijo cuáles, y ahí habrá que ver cuál es la combinación de política cambiaria, tasas de interés, eso lo sabremos. Dice que le parece más efectivo poner un número concreto que una banda. A mí, yo no estoy tan de acuerdo. Quizá el Banco Central usa una banda muy grande, de 4 puntos, o sea, de 8 a 12. Más 2, la menos meta. 2. Sí. Claro, por ahí habría que achicarla, pero la verdad que es muy difícil invocarla. Y dijo que, bueno, también resaltó que bajo otra forma, dice que para cumplir las metas necesita la ayuda del Poder Ejecutivo, pero para que no le pida plata, para resaltar este sendero descendente de financiamiento por inflación. Y dijo que si esto se cumple en 2020, la Argentina cambia de paradigma, deja de usar la inflación para financiar el déficit. Del tipo de cambio, y prácticamente dijo poco y nada. Mostró el gráfico de tipo de cambio real multilateral, que muestra una llamativa estabilidad medida contra otras monedas, contra el dólar, el euro y el real, y que ahora en diciembre muestra un repunte, pero yo creo que no es por razones monetarias, sino que, bueno, lo que dice Sturzenegger tampoco está errado. Dijo: estamos en un esquema de flotación. Si hay shock externos, habló él, por ejemplo, la devaluación de otras monedas, se absorbe, pero también está el shock interno que provocó la violencia en el Congreso. A partir de ese momento, el dólar empezó a empinarse para llegar ayer a casi 18,90. Básicamente eso es lo principal. ¿Cuáles son las incógnitas? Hugo, ¿qué va a pasar con el stock de Levac? Que, bueno, significa una presión sobre las tasas de interés, pero por otro lado, si el Banco Central relaja mucho esas tasas, son pesos que van a quedar libres en el mercado, y a la medida que no los tome el Tesoro pueden irse al dólar. El dólar en alza, digamos, un dólar de 18, casi 19, como tenemos hoy, no creo que impacte demasiado en los precios, pero ojo que si sigue en ascenso, no lo parece que está encontrando un escalón. Habrá que ver qué pasa hoy con esto, con la repercusión, puede generar sí impacto sobre precios, que esto no estaba en los planes ni del Banco Central ni del equipo económico.